El 3 de enero de 2026, a las 2:01 de la madrugada, helicópteros estadounidenses aterrizaron en Caracas. 150 aviones de combate. Delta Force, FBI. Una operación militar que Hollywood no se atrevería a escribir. Nicolás Maduro fue sacado de su residencia en Esposas. El dictador que robó una década a Venezuela, ahora en una celda en Brooklyn. Las calles de Caracas estallaron en celebración. Finalmente, libertad. Finalmente, justicia. Finalmente, el fin de la pesadilla. Pero déjame hacerte una pregunta incómoda antes de que CNN y Fox News cierren este capítulo. ¿Y si te dijera que la verdadera historia no comienza con la captura de Maduro? ¿Y si te dijera que lo que viene después podría ser tan peligroso como lo que dejamos atrás? Porque mientras 8 millones de venezolanos celebran en el exilio, hay un detalle que nadie está discutiendo. Un detalle que la historia de América Latina conoce demasiado bien. Un detalle que se esconde detrás de 3 palabras que Trump pronunció el 3 de enero. Nosotros gobernaremos Venezuela. Hoy no vamos a hablar solo de la caída de un dictador. Vamos a hablar del precio de la libertad, del costo de la ayuda, de por qué un país que acaba de liberarse podría estar a punto de perder algo que nunca recuperará. Esto es la auditoría forense de la liberación de Venezuela. Esto es el arma de doble filo que nadie te está contando. Retrocedamos al momento exacto. 2 de enero, 11:46 de la noche. Donald Trump da la orden. No hubo llamadas al Congreso. No hubo voto en Naciones Unidas. No hubo debate. Solo una orden. Procedan. 150 aviones despegaron simultáneamente desde 20 bases en el hemisferio occidental. F-35s, bombarderos, helicópteros del 160th Special Operations Aviation Regiment. Una armada aérea más grande que muchas fuerzas aéreas nacionales completas. A las 2 de la madrugada, Caracas despertó con explosiones. La base aérea, La Carlota, Fort Tiuna, el aeropuerto de Higuerote, sistemas de defensa aérea venezolanos fueron neutralizados en minutos. Trump diría después: las defensas de Caracas estaban mayormente apagadas debido a cierta experiencia que poseemos. No elaboró. No necesitaba hacerlo. A las 2:01 de la madrugada, helicópteros Black Hawk aterrizaron en la residencia presidencial. Delta Force entró. El FBI formalmente arrestó a Maduro. En 30 minutos. Entrada, captura, salida. Un helicóptero fue dañado por defensas terrestres, pero completó la misión. Maduro y su esposa, Cilia Flores, estaban en un avión militar rumbo a Estados Unidos antes del amanecer. La operación fue técnicamente perfecta, militarmente impecable, jurídicamente. Bueno, ahí es donde comienza la historia real. Porque lo que sucedió después del amanecer no fue un anuncio de elecciones libres. No fue un llamado a la comunidad internacional. No fue la transferencia de poder al ganador legítimo de las elecciones de 2024, Edmundo González. Fue Trump, desde su club en Mar-a-Lago, declarando: ahora vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y prudente. Gobernar, no supervisar, no apoyar, gobernar. Y ahí, en esa palabra, se esconde el primer clavo de la trampa. Si eres venezolano, escuchar Estados Unidos va a ayudar probablemente te hace sentir 2 cosas al mismo tiempo: alivio y terror. Porque la historia de intervenciones estadounidenses en América Latina no es una historia de liberación. Es una historia de facturas. Facturas que se cobran décadas después. Facturas que se pagan en soberanía. Déjame darte el tour relámpago. Guatemala, 1954. La CIA derroca al presidente democráticamente electo Jacobo Arbenz. ¿La razón? Intentó nacionalizar tierras no utilizadas de United Fruit Company. Estados Unidos instaló una dictadura militar.
200.000 guatemaltecos murieron en la guerra civil que siguió. Duró 36 años. Chile, 1973. La CIA apoya el golpe contra Salvador Allende. Pinochet toma poder. 3.000 muertos. 40.000 torturados. Dictadura de 17 años. Nicaragua, años 80. Estados Unidos financia a los contras contra el gobierno sandinista. 30.000 muertos. El país nunca se recuperó completamente. Irak, 2003. Liberación. Búsqueda de armas de destrucción masiva que nunca existieron. 20 años después, el país sigue siendo una zona de conflicto. ¿Ves el patrón? La intervención comienza con promesas de libertad. Termina con décadas de consecuencias no previstas. O peor aún, consecuencias completamente previstas, pero convenientemente ignoradas. Y aquí está el detalle que deberías anotar. En cada uno de esos casos, Estados Unidos afirmó estar defendiendo la democracia. En cada uno de esos casos, había intereses económicos enterrados en la letra pequeña. En Venezuela, ese interés no está enterrado, está en la superficie. Está en cada declaración de Trump desde el 3 de enero. Petróleo. El 5 de enero, apenas 48 horas después de la captura, Trump ya estaba hablando de negocios. En entrevista con NBC News, lo dijo sin filtro. Las grandes petroleras entrarán a Venezuela, reconstruirán la infraestructura y serán reembolsadas por nosotros o a través de ingresos. Traducción. O el gobierno de Estados Unidos les paga con dinero de contribuyentes estadounidenses, o Venezuela les paga con su propio petróleo. Pero aquí está el problema. Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del planeta. 300.000 millones de barriles. Más que Arabia Saudita. Más que Estados Unidos. Es el premio gordo geológico. Y Trump no está siendo sutil sobre sus intenciones. En su conferencia de prensa del 3 de enero, afirmó que las reservas petroleras de Venezuela fueron robadas a Estados Unidos. Espera, ¿robadas? El petróleo está bajo suelo venezolano. Fue nacionalizado en los años 70 por un gobierno venezolano soberano. Sí, Chávez expropió activos de Exxon y ConocoPhillips en 2007. Sí, esas compañías tienen reclamos legales legítimos por miles de millones. Pero decir que el petróleo venezolano fue robado a Estados Unidos es como decir que el petróleo saudí le pertenece a British Petroleum, porque alguna vez tuvieron concesiones ahí. Trump ya está reuniendo a las grandes petroleras. El secretario de Energía, Chris Wright, se reunirá esta semana con ejecutivos de Exxon y ConocoPhillips. El mensaje es claro. Entren, reconstruyan, les pagaremos de una forma u otra. Pero aquí está la pregunta que nadie en Washington está haciendo. ¿Quién decidió que Estados Unidos tiene derecho a gobernar Venezuela y negociar sus recursos? No fueron los venezolanos. No fueron las Naciones Unidas. No fue siquiera el Congreso estadounidense, que no fue notificado de la operación. Fue una decisión unilateral de un presidente que, seamos honestos, tiene un historial de ver relaciones internacionales como transacciones comerciales. Y eso nos lleva al segundo clavo de la trampa. ¿Liberación o ocupación? Imagina que eres venezolano. Has sufrido 10 años bajo Maduro. Hambre, hiperinflación, represión. Viste a tu país perder el 80% de su economía. Viste a 8 millones de compatriotas huir. Luego, una potencia extranjera entra militarmente, bombardea tu capital, captura a tu dictador sin preguntar y anuncia que gobernará tu país temporalmente. ¿Libertad? Sí. ¿Pero a qué costo? Porque aquí está el detalle legal que los expertos en derecho internacional están señalando. Esta operación viola prácticamente todas las normas de derecho internacional. No hubo resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. No hubo invocación del derecho a la autodefensa. No hubo solicitud formal del gobierno legítimo de Venezuela.
Edmundo González, quien ganó las elecciones de 2024. Estados Unidos simplemente usó su ley doméstica, la designación de Maduro como narcoterrorista, para justificar una invasión militar de un país soberano. Esto sienta un precedente aterrador. Si Estados Unidos puede invadir militarmente cualquier país cuyo líder tenga una orden de arresto estadounidense, entonces, esencialmente, está reclamando el derecho de aplicar su ley doméstica en cualquier parte del mundo por la fuerza. China podría hacer lo mismo con disidentes en Australia, Rusia con opositores en Europa del Este. Pero dejemos la teoría legal de lado. Hablemos de consecuencias prácticas. Trump dice que Estados Unidos gobernará temporalmente. ¿Pero qué significa temporalmente? ¿6 meses? ¿2 años? ¿1 década? Estados Unidos tiene tropas en Irak 23 años después de la invasión. Tiene bases en Alemania y Japón 80 años después de la Segunda Guerra Mundial. Temporal, en lenguaje militar estadounidense, tiene una definición muy elástica. Y mientras tanto, ¿quién toma las decisiones en Venezuela? Trump descartó a María Corina Machado, la líder opositora más popular. Edmundo González, el ganador legítimo, está en el limbo. Entonces, ¿quién gobierna realmente? Burócratas estadounidenses, generales del Pentágono, ejecutivos de Exxon. Los venezolanos se liberaron de un dictador venezolano, solo para terminar bajo administración extranjera. Aquí está el tercer clavo. La crisis de refugiados podría empeorar antes de mejorar. Sé que suena contraintuitivo. Maduro se fue. ¿Por qué más venezolanos huirían? Porque la reconstrucción de Venezuela tomará años, posiblemente décadas. Y mientras tanto, el país está bajo ocupación militar extranjera, con bombardeos recientes, infraestructura dañada y cero claridad sobre quién realmente está a cargo. Si eres un venezolano que huyó a Colombia, Perú o Estados Unidos, regresas ahora a un país donde las luces todavía se apagan, los hospitales no tienen suministros y tropas extranjeras patrullan las calles. O peor aún, si eres venezolano que se quedó y ves que tu país básicamente se convirtió en un protectorado estadounidense, ¿te quedas? ¿O decides que este es el momento para irte antes de que la situación se complique aún más? Trump ha pasado su presidencia intentando reducir la inmigración ilegal en la frontera sur. Una de las mayores fuentes de esa inmigración en los últimos 10 años ha sido Venezuela. Si la intervención militar desestabiliza Venezuela aún más en el corto plazo, podríamos ver una nueva ola masiva de refugiados justo cuando Trump está prometiendo controles fronterizos más estrictos. La ironía sería poética si no fuera trágica. ¿Entonces qué? ¿Era mejor dejar a Maduro? No. Déjame ser absolutamente claro. Nicolás Maduro es un criminal. Destruyó Venezuela. Robó miles de millones. Torturó opositores. Convirtió el hambre en un arma política. Su captura es justicia. Los venezolanos merecían liberarse de él. Pero aquí está la verdad incómoda que necesitamos enfrentar. Justicia y conveniencia estratégica no son lo mismo. Estados Unidos no invadió Venezuela por pura bondad. Lo hizo porque Trump vio una oportunidad. Eliminar un aliado de China, Rusia e Irán en el hemisferio occidental. Reclamar acceso a las mayores reservas petroleras del planeta. Proyectar fuerza militar en un año electoral. Y no hay nada inherentemente malo en que Estados Unidos persiga sus intereses estratégicos. Todas las naciones lo hacen. El problema es cuando esos intereses se disfrazan de misión humanitaria. Cuando la liberación se convierte en ocupación. Cuando la ayuda viene con condiciones que hipotecan el futuro del país. Venezuela merece libertad. Pero libertad real, no libertad con asterisco. No libertad que dice:
Eres libre, siempre y cuando tus recursos petroleros fluyan hacia Houston. Los venezolanos lucharon durante 10 años contra Maduro. Millones votaron bajo amenaza de represión. Millones más huyeron. Millones se quedaron resistiendo. Ellos se ganaron el derecho a decidir su propio futuro. No Trump, no Exxon, no el Pentágono. Pero aquí está el clavo final de la trampa. En este momento, no está claro quién realmente está tomando las decisiones. Y esa ambigüedad es un terreno fértil para décadas de resentimiento, inestabilidad y conflicto. Si Venezuela va a evitar convertirse en el próximo Irak, necesita respuestas claras a 3 preguntas. Pregunta 1. ¿Cuándo exactamente se retiran las tropas estadounidenses? No pronto. No cuando sea apropiado. Una fecha, un cronograma, transparencia. Pregunta 2. ¿Quién controla los recursos petroleros durante la reconstrucción? ¿Serán gestionados por un gobierno venezolano legítimo? ¿O por compañías estadounidenses con contratos negociados por Washington? Pregunta 3. ¿Cómo se garantiza que las elecciones sean verdaderamente libres? Si Estados Unidos gobierna temporalmente, ¿quién supervisa que no esté poniendo el dedo en la balanza a favor de candidatos proestadounidenses? Estas preguntas no son antiestadounidenses, no son pro Maduro, son pro Venezuela. Son las preguntas que cualquier pueblo soberano debe hacer cuando una potencia extranjera dice: «Estamos aquí para ayudar». La historia de Venezuela está en un punto de inflexión. Maduro está en una celda. El dictador cayó. Ese capítulo cerró, pero el próximo capítulo todavía está en blanco. Y lo que se escriba en esas páginas en los próximos meses determinará si Venezuela finalmente se libera de verdad, o si simplemente cambia un tipo de dependencia por otro. La ayuda de Trump puede ser exactamente lo que Venezuela necesita, o puede ser el inicio de décadas de complicaciones. La respuesta depende de una cosa: si Estados Unidos realmente está ahí para ayudar a Venezuela a pararse por sí misma, o si está ahí para asegurarse de que cuando Venezuela se pare, lo haga en la dirección que le conviene a Washington. El tiempo lo dirá. La historia juzgará. Pero una cosa es segura: la libertad no es gratis. Y el precio que Venezuela paga hoy podría cobrarse durante generaciones. Si encontraste este análisis valioso, hazme un favor. Dale al botón de like. Ayuda a que este video llegue a más personas que necesitan entender la complejidad real detrás de los titulares. Y suscríbete si quieres estar aquí para el próximo capítulo. Porque créeme, la historia de cómo Venezuela se reconstruye, o cómo falla en reconstruirse, será tan importante como la historia de cómo cayó Maduro. Te veo en los comentarios. Y recuerda, las mejores intenciones no garantizan los mejores resultados. La historia de América Latina lo ha probado una y otra vez.